Hablar de George Foreman es hablar de uno de los boxeadores con la pegada más dura. Tan solo vean cómo levantaba a su entrenador con sus golpes. En este video resumiré lo que fue una parte de su carrera boxística. George Foreman nace el 10 de enero de 1949 en Marshall, Texas. Fue un boxeador y empresario estadounidense 2 veces campeón del mundo. Entre sus grandes logros podemos considerar su medalla de oro en las Olimpiadas de México 1968 y el haber sido campeón más longevo de los pesos pesados. A los 14 años empieza a practicar el pugilismo de manera amateur, llevándose en 1968 la medalla dorada de las Olimpiadas de México a sus 19 años de edad. En México 68 empezaría el nacimiento de una leyenda, derrotando por decisión al polaco Lujan Trela, por nocaut técnico a Ion Alexei y noqueando al italiano Giorgio Bambini en semifinal. En la final se enfrentó a un duro oponente, el púgil soviético Jonas Sepulis, quien había ganado en sus 3 combates por nocaut. Se preveía un duelo reñido, pero Foreman ganó con facilidad y el árbitro detuvo el combate a menos de 1 minuto del segundo asalto. Foreman ganó el oro olímpico convirtiéndose en profesional al poco tiempo de su éxito en México. A partir de ese momento empieza el ascenso de un joven George, abriéndose paso en busca del título mundial de los pesos pesados. Entre 1969 y 1972 logra una racha de 37 victorias, 34 de ellas por nocaut. El joven George barrió la división de los pesos pesados sin nadie que se lo oponga, enfrentándose a boxeadores de menor relevancia, pero como sabemos esa época fue muy competitiva. Había grandes boxeadores y se peleaba a 15 rounds. En su camino al título tuvo una prueba de fuego cuando se enfrentó a un boxeador con una de las mandíbulas más resistentes de la historia, el canadiense George Chuvalo, a quien venció en tan solo 3 rounds por nocaut técnico, obteniendo finalmente la chance de pelear por el título mundial de los pesos pesados. El 22 de enero de 1973 se lleva a cabo la pelea por el título mundial de los pesos pesados en Kingston, Jamaica, ante Smoking Joe Frazier, quien había vencido a Muhammad Ali. En esos años la prensa descreía lo que podía hacer Foreman ante un experimentado y curtido Frazier, e incluso las apuestas estaban 4-1 en contra de Foreman. Durante la pelea se dio todo lo contrario a lo previsto. George Foreman cortando el ring, atacando como solía hacer, mientras Frazier esquivaba y hacía lo que podía. En ningún momento hubo pelea. Foreman le propinó una paliza a Smoking Frazier, quien nunca había sido noqueado hasta ese momento. La pelea tan solo duró 2 rounds con 6 caídas para Frazier, quien años después dijo: "Fue la pegada más dura a la que me enfrenté". De esta manera Big George terminó con el invicto de Frazier y se convirtió en el campeón mundial de los pesos pesados a la edad de 24 años, uno de los más jóvenes de la historia hasta ese momento. Luego de coronarse campeón realizó 2 defensas del título, ante José Román en 1973 y Ken Norton en 1974. El 30 de octubre de 1974 se da la llamada pelea en la jungla,
o Rumble in the Jungle contra Muhammad Ali, en la cual George Foreman era el claro favorito al estar en declive la carrera de Ali. La pelea se realizó en Kinshasa, Zaire y fue promocionada por Don King. En principio la velada estaba programada el 22 de septiembre, pero se tuvo que reprogramar porque Foreman sufrió un corte profundo de ceja en un sparring. La pelea comienza con Foreman atacando de manera incisiva, presionando y Ali peleando al contragolpe, tirándose sobre las cuerdas, tratando de encajar los golpes para quitarle potencia. Estrategia que había entrenado ya que en los sparring previos a la pelea se enfrentó a peleadores duros dejándose dominar. En la pelea Ali abrazaba, le bajaba la cabeza, incluso le hablaba diciéndole "es todo lo que tiene George", cosa que cegaba a Foreman, atacando como una fiera enseguecida. Al transcurrir los rounds, Ali se fue sintiendo más cómodo, mientras Foreman se desesperaba, tiraba golpes de poder, mermando su condición física. Tengamos en cuenta que la pelea se desarrolló a temperaturas de calor altas, mermando el físico de los púgiles, siendo perjudicado más aún George por su estilo de boxeo. En el octavo round se dio lo que nadie esperaba previamente. Muhammad Ali, después de una combinación de golpes, tira a un exhausto Foreman, que no logra ponerse de pie al conteo de 10 segundos, perdiendo así el invicto y su título mundial, dejándonos una de las peleas históricas de todos los tiempos. La derrota en Zaire fue devastadora para Foreman, llevándolo a una depresión de la que tardó en recuperarse. Se retiró del boxeo en 1977 tras perder ante Jimmy Young, sintiéndose derrotado no solo en el ring, sino en su propia identidad. Regresó al deporte en 1987 y contra todo pronóstico se coronó campeón mundial en 1994 a los 45 años, convirtiéndose en el campeón más veterano de la historia. Pero eso lo veremos en una segunda parte. Hasta acá una parte de la historia de quien fuera uno de los pegadores más duros de los pesos pesados, un boxeador que transgredió época, el gran George Foreman.